Entraremos ahora al análisis y el estudio del capítulo 21 del libro de Josué, el cual narra las ciudades levitas de Israel y la tierra que ellos ocuparon. Previo a ello, haremos una introducción en la cual iremos más atrás dentro de la escritura, remontándonos al libro de Génesis. La maldición de Jacob, que se convirtió en bendición, la encontramos cuando Jacob en su lecho de muerte bendice a hijos, pero a Leví, junto con su hermano Simeón, reciben lo que parece ser una maldición. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 49, versículos 5 al 10, que dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. A pesar de este comienzo turbulento, la tribu de Leví terminó desarrollando un papel fundamental en la nación israelita. La maldición de Jacob se transformó en una bendición disfrazada, pues los levitas fueron escogidos por Dios para ser los guardianes del tabernáculo y los encargados del culto religioso, siendo un honor y una responsabilidad sagrada. Los levitas fueron los protectores de la fe y los responsables de mantener viva la conexión con Dios. La tribu de Leví fue apartada para el servicio del Señor, cuidando del tabernáculo, la tienda donde la presencia de Dios habitaba entre los israelitas. Moisés y Aarón, ambos de la misma tribu de Coat, figuras importantes, fueron en su momento debido. Moisés el libertador y Aarón el primer sumo sacerdote. Ambos de la tribu de Leví fueron los instrumentos de Dios para establecer la ley y el culto en Israel. La distribución de los levitas entre las tribus y la dispersión mencionada en la maldición de Jacob se manifestó en la distribución de los levitas entre las otras tribus de Israel. Los levitas no recibieron una porción de tierra como herencia, sino que fueron distribuidos en 48 ciudades en todo el territorio israelí. Dentro de la tribu de Leví se componía de sus descendientes, que eran sus 3 hijos, según lo podemos ver en el diagrama de la genealogía de Leví. Sus 3 hijos fueron Gerson, Coat y Merari, cada uno de los 3 teniendo una función muy especial dentro de lo relacionado con el tabernáculo y el culto sagrado. Merece atención especial los descendientes de Coat, los coatitas, que por su línea aparece una subdivisión que es interesante de notar, que es de un hijo de Coat, Amram, nace Aarón, Moisés y María. Y de Aarón se desprende la famosa área sacerdotal que viene de la línea de los coatitas, pasando así a formar parte como un grupo especial dentro de todos los levitas. Los gersonitas eran los cuidadores de la cortina y los cobertores. Los coatitas eran guardianes de los utensilios sagrados. Los meraritas, ellos eran los guardianes y portadores de la estructura y la fundación. La importancia de la tribu de Leví es que eran los guardianes del tabernáculo, los responsables de mantener viva la llama de la fe en medio de las dificultades, y era un servicio fundamental para la supervivencia espiritual del pueblo de Israel. Debían asegurar el mantenimiento de la pureza ritual y la santidad, asegurando siempre que el tabernáculo estuviese en perfectas condiciones. Además de sus responsabilidades prácticas, los levitas también actuaban como instructores del pueblo, guiando a los israelitas en su caminar espiritual, forjando así la identidad y la fe israelita por medio de esta función educativa. La presencia de los levitas en medio
medio del campamento y en medio de las ciudades de Israel, garantizaba que la conexión espiritual nunca se perdiera. En la bendición sacerdotal para los levitas, Moisés reafirma el papel sacerdotal de esta tribu. Y esto lo leemos en Deuteronomio capítulo 33 y versículos 8 al 11. Fue cuando Moisés, antes de su muerte, bendijo a cada una de las tribus y a las de Leví dijo: ellos guardan tus palabras y observan tu pacto, enseñan tus preceptos a Jacob y tu ley a Israel. Quemarán incienso delante de ti y ofrecerán holocaustos sobre tu altar. La bendición de Moisés no fue solo una formalidad, fue una reafirmación del pacto entre Dios y los levitas. Ellos eran los guardianes de las palabras divinas, los maestros de las leyes sagradas y los intermediarios en las ceremonias de sacrificio, siendo los pilares espirituales de Israel. Los levitas eran los instructores de la ley de Dios, enseñando al pueblo a vivir de acuerdo con los mandamientos divinos. Al enseñar las leyes, los levitas también estaban preservando la tradición oral. Eran los guardianes del conocimiento religioso y espiritual y cultural. Los israelitas eran como jueces y aplicaban justicia de acuerdo con las leyes divinas. Los levitas determinaban y juzgaban cuando hubiese un crimen. Josué capítulo 21 tiene una división sencilla siguiendo el orden de los versículos y el tema principal son la distribución de las ciudades levíticas, teniendo un punto al final, en los últimos versos, una reflexión sobre el término de esta tarea, de esta obra de asignar las tierras a los herederos y además de resaltar la fidelidad de Dios. Los versos 1 y 2 encontramos que los levitas piden a Josué y a Eleazar ciudades que habían sido establecidas para ellos en tiempo de Moisés. Los versos 3 al 9, la demanda de los levitas fue en entregar estas ciudades por familia y por suerte. Y dentro de la familia de Coat, como ya lo habíamos comentado, se aprecian dos divisiones. Del verso 10 al 19 está la primera división, que son las ciudades para la casa de Aarón, es decir, las ciudades que son establecidas por familia para los sacerdotes. La segunda división de la casa de los coatitas es del 20 al 26, ciudades para el resto de los coatitas. Del 27 al 33 está la designación de las ciudades para los descendientes de Gerson, es decir, los gersonitas. Y del 34 al 40 está indicadas las ciudades a los hijos de las familias de Merari. Y finalmente del 41 al 45 hay un resumen y cumplimiento de las promesas y la fidelidad de Dios. Damos lectura a los primeros 8 versos del libro de Josué capítulo 21. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. La suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de las tribus de Isaacar
Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Salubón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suerte, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. El último reparto de las posesiones en Canaán correspondía a la tribu sacerdotal. Había sido establecido que los levitas no heredarían territorio hermanos de las otras. A la tribu de Leví, el mismo Josué capítulo 13, verso 33 dice: Moisés no dio heredad. Esta tribu fue elegida y destinada por Dios al ministerio sacerdotal y de servicio en el santuario. Esa era su heredad. Dios mismo era su heredad. El libro de Números capítulo 18 verso 20 nos dice: yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. En medio de los hijos de Israel. La heredad de Leví era por una parte Dios mismo, que se manifiesta bondadoso en el cuidado de ellos. Y por otra parte es que Dios cuidaba de ellos por medio de los sacrificios y las ofrendas que el pueblo destinaba al Señor. Para poder entender el motivo, la causa y la distribución de la heredad para los levitas en modo de ciudades en vez de tierra que poseían las familias de la tribu sacerdotal, requiere una consideración previa en relación con él. Pero aún así estaremos considerando algunos aspectos que se consideran como importantes y que son previos. Encontramos que en el primer censo en el Sinaí, como en el segundo en los llanos de Moab, se manifiesta una realidad. Todos los levitas censados, varones de un mes para arriba, sumaron 22,000. Esto nos indica que la tribu de Leví era la menor de todas las tribus que entraron en tierra de Canaán respecto a la cantidad de personas que ellos. Deben tenerse en cuenta que el censo de las tribus correspondía a las personas mayores de 20 años, pero en el caso de la tribu de Leví incluía a todos los varones desde un mes de edad. Por lo tanto, puede afirmarse sin lugar a dudas que era la menor de todas las tribus de Israel. Con todo eso, esta tribu, que no recibió territorio como las otras, se le entregaron 48 ciudades. Así vemos que se cumple desde ya el principio de la promesa del cuidado de Dios hacia la tribu de Leví, para la que él, Dios mismo, era su heredad. Los levitas esperaron hasta que todas las tribus les fueran asignados sus territorios. Prefirieron quedarse al último en el reparto antes de elevar su solicitud a Josué. Los argumentos de su solicitud son sólidos y no eran basados en sus propios méritos o servicios, sino en el precepto divino. Cada tribu que ya tenía su territorio asignado con sus propias ciudades no puso ningún reclamo cuando de sus territorios fueron asignadas ciudades para los levitas, y con voluntad las cedieron a la tribu de Leví. Así el espíritu de la religiosidad del culto a Jehová se mantuvo a lo largo y ancho de todo el territorio, y la palabra de Jehová podía estar al alcance de todos y en todos los lugares de la tierra. Pero que en el tiempo posterior, en el futuro, Israel no haya disfrutado a perpetuidad de cada rincón de la tierra y hayan permitido que compitieran con los cananeos que aún quedaban, fue debido a la pereza de Israel y la consecuencia de su inclinación pecaminosa a la idolatría y abominaciones de los paganos. Encontramos que hay una distribución nacional entre todo el territorio de las ciudades levíticas.
levitas no están recluidos a un sector de la tierra prometida, no, sino que fueron distribuidos a través de todas las demás tribus recibieron territorios específicos en la tierra prometida. Los levitas tuvieron una distribución territorial muy diferente. En lugar de una región delimitada, recibieron 48 ciudades dispersas por todo el territorio de Israel. Estas ciudades eran conocidas como ciudades levíticas y servían como centros de enseñanza y culto. Como vimos en el capítulo 20 de Josué, 6 de estas ciudades fueron designadas como ciudades de refugio, donde cualquier persona que cometiera homicidio involuntario podía buscar refugio y recibir un justo juicio. Los levitas vivían en estas ciudades dispersas, enseñando la ley, resolviendo casos, manteniendo viva la llama de la fe en todo el territorio israelí. Era una forma de garantizar que la palabra de Dios estuviese presente en todos los rincones de la tierra. La presencia de los israelitas en toda la tierra de Israel significaba que cada tribu tenía acceso directo a tener una guía espiritual y jurídica. No estaban los levitas confinados a una región única, sino que era una presencia constante en todo el territorio, reafirmando la importancia de la ley y el culto en todas las áreas de la vida israelí. La distribución territorial distintiva, con ciudades levíticas esparcidas por todo el territorio, aseguró que la presencia de los levitas se sintiera en todos los rincones de la tierra prometida. Ellos eran los mensajeros de la palabra de Dios, eran los guardianes del pacto y los responsables de mantener vivo el culto sagrado. Los levitas eran mucho más que simples asistentes del culto, eran maestros, músicos, jueces y guardianes de la santidad de Israel, cada uno dedicado a su tarea única dentro de su sagrada vocación. Debían asegurar que la luz de la sabiduría y la tradición nunca se extinguiera en el corazón de Israel. Los levitas no recibieron tierras como las otras tribus, pero ellos tenían que vivir en alguna parte. Así cada tribu cedió algunas de sus ciudades con sus ejidos a la tierra de Leví. Como habíamos dicho anteriormente, los ejidos es una franja de tierra alrededor de las ciudades para poder disponer de sus ganados y tener algún espacio de crear y hacer cultivos de hortalizas. La tribu de Leví no tenía tierra porque Dios había dicho que él sería su herencia. Josué capítulo 13 verso 14 dice: pero a la tribu de Leví no le dio herencia. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Y el verso 33 del mismo capítulo dice: mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Pero aquí encontramos en este capítulo de Josué capítulo 21, resumiendo toda la historia ya preescrita respecto de la designación y señalamiento de ciudades para los levitas, de acuerdo con sus 3 divisiones familiares principales. Y este detalle lo encontramos precisamente en este capítulo, donde del versículo 9 al 40 encontramos el detalle para cada tribu de cada una de las ciudades que le fueron asignadas. No leeremos esta extensión bíblica por ser un poco larga y de nombres que tal vez no nos tenga para nosotros ningún significado, pero para este tiempo, para el momento del reparto de la ciudad, era tremendamente importante para la tribu de Leví. Entonces esta lista muestra que Dios quería que los levitas se esparcieran a lo largo de toda la tierra. Cada tribu en toda la tierra debía tener una influencia sacerdotal y la presencia de ellos debía estar en medio de todo Israel. Una lección que podemos aprender hoy día es que los cristianos, siendo sacerdotes, deben esparcir
esparcirse por todo el mundo y por toda la sociedad, en lugar de tener un país exclusivo para todos los cristianos. Un hecho importante que tiene mucho significado es que los levitas y los sacerdotes recibieron las ciudades al final del reparto de todas, como habíamos estudiado anteriormente en el capítulo 20, que se habían designado ciudades de refugio antes que los levitas recibieran sus. Esto demuestra así una vez más que los sacerdotes, que eran los guardianes espirituales, son establecidos para servir y no para ser servidos, obteniendo solo lo que Dios establece, sin ganancias personales o aprovechamiento ilícito de las demás tribus. Esto tiene una enseñanza profunda, tremendamente, para estos tiempos. Así, esto nos enseña una lección tremenda y de suma importancia, y es que en todos nuestros dirigentes espirituales y en nosotros mismos hay algo muy profundo y sagrado de sacerdotes. Hay algo sacerdotal en nosotros, y esto nos obliga a dejar que otros sean los primeros. Y el llamado de nosotros y el llamado de nuestros dirigentes, principalmente como custodios de la fe, como custodios de los ritos sagrados, como custodios de la liturgia, es que son llamados a servir. El último sorteo que Josué realizó fue la distribución de las ciudades que corresponderían a la tribu de Leví. Ya hemos mencionado que por cada una de las 3 ramas de los descendientes de Leví se asignaron ciudades correspondientes. A la familia de Coat se le asignaron 23 ciudades, teniendo especial cuidado que dentro de la familia de Coat 10 ciudades fueron asignadas a la familia sacerdotal de los descendientes de Aarón. A la familia de Gerson se le asignaron 13 ciudades, a la familia de Merari se le asignaron 12. Muchos de los deberes de los levitas detallados en el Pentateuco eran deberes para el desierto. Después que la tribu de Leví y las demás tribus se asentaran en Canaán y que el tabernáculo fuera establecido en Silo, estos deberes sufrirían sustancialmente. Ya no se necesitaba que todos los levitas estuviesen alrededor del tabernáculo. Debemos considerar que en lecciones anteriores estuvimos viendo que los gabaonitas habían sido retenidos como cortadores de leña y sacadores de agua para la congregación y para el altar, de modo que ellos hacían la parte más laboriosa en Silo, lugar donde estaba el tabernáculo. Como consideración importante es si los levitas hubieran sido agrupados alrededor del tabernáculo, no habría sido beneficioso para ellos ni para él. Era deseable, de acuerdo con la ley de distribución, que se dispersaran por todo el territorio. Los levitas eran hombres que estaban más cerca de Dios, y ellos eran un testimonio permanente de lo espiritual. Eran testigos divinos de la espiritualidad. Estaban a cargo de un nivel más alto de todo el resto de los israelitas. Su alto deber de servicio habría fracasado en su misión si hubiesen estado todos confinados, apiñados en una sola ciudad o en un determinado espacio del territorio de una sola tribu. Jacob había indicado en su bendición final a los hijos, como ya lo habíamos mencionado, que Simeón y Leví serían divididos en Jacob y esparcidos por todo Israel. En el caso de Leví, la dispersión se anuló para siempre. La misión de los levitas para recordar al pueblo que eran personas con destino y su mayor honor era estar en comunión con Dios, siendo diseñados para apuntar hacia Dios, hacia el cielo. Los levitas se incorporaron a cada una de las tribus de manera que fueron cercanos
cercanos, fueron dirigentes cercanos, fueron pastores cercanos. No había que ir muy lejos para llegar a una ciudad donde había una palabra de aliento, donde había una palabra de consuelo. Y ellos estaban allí para escuchar. El diseño de Dios es tan especial, tan divino, que aquí en el reparto de las tierras se ve reflejado de esta manera tan sublime. El territorio había sido repartido y entregado por suerte. Los únicos que no habían recibido nada en el reparto de la tierra eran ellos. No podían tener heredad porque Dios mismo así lo había determinado. Pero sí Dios había apartado para ellos lugares donde residir. Eran pequeñas extensiones de terreno para el mantenimiento familiar alrededor de sus ciudades indicadas. Esto había sido determinado ya en la ley conforme a las instrucciones que Moisés había recibido de él. Los representantes de las casas y familias de los levitas se presentaron ante los líderes del pueblo. Los tres poderes, por así decirlo, representados por un lado Josué como el conductor de la nación y distribuidor de la tierra. Por otro lado se presentaron ante Eleazar, en quien convergían dos aspectos para los representantes levitas, que era el supervisor de todo el servicio de los levitas como sumo sacerdote, y era también el representante religioso de toda la nación. Y la tercera facción se presentaron ante los representantes del pueblo, todos los cuales estaban presentes en el reparto de las posesiones junto con Josué y Eleazar. Todos estos eran los encargados de asentar la tierra a todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, correspondía que también así lo hiciesen con la tribu de Leví. Y se presentan, como lo narra el verso 2, que dice: y les hablaron en Silo, en tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestro ganado. Y vienen con esta petición que no se producía como algo que surgía de sus propios intereses personales, sino que venían recordando el compromiso que Dios había establecido con ellos de proveerles ciudades donde habitar. Los levitas esperaron pacientemente a que todo el pueblo tuviese sus posesiones para reclamar el cumplimiento de lo que Moisés, en el nombre del Señor, había establecido en la ley. Y esto está indicado en el libro de Números, capítulo 35, versos 1 al 8. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas para sus animales, para sus ganados y para sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos al lado sur, y 2000 codos al lado del occidente, y 2000 codos al lado norte, y 2000 codos y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomaréis mucho, y del que tiene poco, tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Las posesiones para los levitas debían ser dadas por los hijos de Israel de aquellos que le había correspondido a ellos en el reparto de la tierra. Lo que tenían que entregarle eran ciudades donde habitar, y con los ejidos para plantar los vegetales necesarios y para el sostenimiento de su ganado. Todo esto era un pequeño número de animales para el servicio doméstico y el alimento familiar. El verso 3 nos dice: entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová,
estas ciudades con sus ejidos. Dios había dado a los hijos de Israel sus heredades. Ahora de lo que era suyo hacían provisión para los levitas. El número de las ciudades de los levitas estaba determinado en la ley. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos, como lo leímos anteriormente. En todo el libro se aprecia un ambiente de obediencia. No se trataba de un acto de beneficencia en favor de los servidores del santuario, como diciendo, a ver, ahora vamos a ver quién quiere dar para los levitas, sino que era una manifestación de obediencia a lo que Dios había establecido. Cada tribu debía hacer una ofrenda de la abundancia de bendiciones que había recibido, conforme a la extensión de la provisión dada para cada tribu. Así habían de contribuir con las ciudades para los levitas. Y como lo leímos en el verso 8 del número 35, del que tiene mucho, tomaréis mucho, y del que tiene poco, tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. El verso 4 de Josué 21 dice, y la suerte cayó de las familias de los coatitas, y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Las 48 ciudades se dividieron entre los 4 grupos de las 3 familias de los levitas para toda la familia sacerdotal. Estos 4 grupos de ciudades correspondían a la familia sacerdotal 13, otras 13 para los descendientes de Gerson y otras 12 para los meraritas. La primera suerte correspondía a los sacerdotes de la familia de Aarón. Todos ellos eran de la tribu de Leví y de la casa de Coat. La tribu estaba dividida en 3 familias, los coatitas, los gersonitas y los meraritas. Aunque Coat era el segundo hijo de Leví, le correspondía la primera asignación de ciudades por ser ella la familia sacerdotal. A ellos les correspondía una porción aparte del resto de la casa de Coat. Las ciudades del primer grupo pertenecían territorialmente a las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Es notable observar que la suerte para la familia sacerdotal correspondió a las ciudades del sur y especialmente en torno de Jerusalén, donde más adelante estaría edificado el templo y donde necesariamente debían vivir los sacerdotes que ministrarían diariamente en el santuario. Entonces podemos ver que el designio divino preordena los tiempos y los eventos claramente al ver una designación por suerte. Es claro que la elección resultaría por la infalible providencia divina. Esto lo vemos en que las ciudades asignadas a los sacerdotes estuviesen dentro del territorio de Judá y Benjamín. Esta voluntad divina preveía que en un futuro esta provisión y asignación de ciudades se viera en la división del país durante el reinado de Roboam. Es tremendamente importante que los levitas estuviesen allí en esas ciudades que les correspondía y especialmente la familia sacerdotal. Los versos 6 y 7 nos indican la distribución desde qué tribus les serían asignadas las ciudades a las otras 2 familias descendientes de Leví, los gersonitas y los meraritas. El verso 8 nos dice lo siguiente: dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suerte, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. Según el programa establecido por Moisés bajo la dirección divina, se había llevado a cabo la última parte del asentamiento del pueblo en Canaán. Todo cuanto el Señor había dispuesto se cumplió a la vista de que se adjudicaron ciudades, y se aprecia que los levitas sacerdotes estaban insertados en medio de todas las tribus y próximas a las ciudades dadas en heredad. Todo esto suponía que ningún núcleo importante de población estaba a más de 15 o 20 kilómetros de una ciudad levita. La presencia de los que tenían la misión de servir al Señor y enseñar el significado de la ley estaban en medio del pueblo, por lo que la misión de enseñanza general como pueblo consagrado al Señor era fácilmente realizable. Por otro lado, los levitas santificados para el servicio sagrado debían proveer de ejemplo de vida al resto de sus compatriotas. Dios había
había ordenado todo con sabiduría, evitando una aglomeración de maestros en un determinado lugar en menoscabos de otros puntos del territorio. El énfasis espiritual que dio razón de ser al pueblo de Israel podía sustentarse con las enseñanzas de la palabra y la instrucción de la ley. No debe olvidarse que el pueblo de Israel estaba peligrosamente rodeado de pueblos que practicaban la idolatría. En su medio había núcleos de población de antiguos habitantes de Canaán que no habían sido expulsados del territorio y algunos convivían con ellos. Todo esto requería una enseñanza continua de la palabra para que los israelitas se mantuvieran alejados de la idolatría y del pecado. Las lecciones que podemos trasladar de esta situación histórica al pueblo de Dios en el tiempo presente, se aprecia que el Señor dotó a su iglesia de los creyentes, dotándolos y capacitándolos para la enseñanza de su pueblo. El apóstol Pablo enseña que el Señor dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Esta dotación, no de dones, sino de creyentes dotados, se da en toda la iglesia universal, distribuyendo a cada uno conforme al conocimiento y sabiduría de Dios. Nadie dentro de la iglesia de Cristo tendrá menos de lo necesario para su formación espiritual. En todos los lugares donde la iglesia está presente, también están los maestros para la formación del pueblo de Dios. El propósito fundamental de estos enseñadores es equipar con la enseñanza a sus hermanos para que puedan servir a Dios y ser testigos suyos. La iglesia ha de procurar la capacitación de todos con un objetivo: que puedan servir más y mejor. El lugar de la enseñanza básica está en el entorno donde se encuentra la iglesia. El objetivo de las instituciones de enseñanza bíblica no debe ser otro que el de la formación de creyentes para servir mejor en el ámbito de una iglesia local. Ninguna institución debe estar por encima ni paralela a la iglesia local, sino que debe estar vinculada a ella. Las instituciones de formación bíblica complementan, pero nunca sustituyen a la iglesia local ni pueden asumir su responsabilidad. El objetivo de la presencia de maestros en medio del pueblo de Dios es la edificación. Efesios 4:2. La edificación del cuerpo equivale al desarrollo armónico del. Es muy interesante notar que Pablo habla de edificar un cuerpo y de hacer crecer un edificio. Josué capítulo 21, versos 43 al 45, nos dan una narrativa de resumen y cumplimiento respecto de la distribución de la tierra a las diferentes tribus y de cómo el cumplimiento de la fidelidad de Dios es fiel. Doy lectura a los versos 41 al 45. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con toda esta ciudad. 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. 41 verso nos dice: y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. El asentamiento de los levitas en medio de las tribus de Israel aseguraba que la palabra de Dios, la instrucción religiosa y la preservación del culto y la transmisión oral educativa fueran formando y forjando su fe, haciendo su cultura que fuese el centro de su actividad religiosa y de su actividad espiritual
divididas entre sus hermanos. Dios había dado y prometió por pacto dar posesión a la descendencia de Abraham, la tierra de Canaán, y ahora acababa de cumplir. Verso 42. Y estas ciudades estaban apartadas una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades de los levitas. Las ciudades levitas estaban distanciadas unas de otras, repartidas por todo el territorio en ambos lados del río Jordán. Cada ciudad podía ser alcanzada fácilmente, de modo que el cuidado espiritual de la nación estaba garantizado. La familia sacerdotal, la suerte de sus ciudades les correspondió estar agrupadas en las proximidades de Jerusalén, pues de acuerdo a su tiempo tendrían que asumir la mayor responsabilidad en el servicio religioso del santuario. Los ejidos alrededor de las ciudades eran lugares de provisión para el ganado y el cultivo de hortalizas familiares de esas ciudades. 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Todas las tribus recibieron parte, y cada tribu debía tomar su posesión y viajar al lugar que les correspondía, porque Dios se los había provisto, y las condiciones estaban establecidas para que lo hicieran. Dios había mostrado la grandeza de su fidelidad. La evidencia estaba presente, el cumplimiento de todas las promesas dadas a Israel por medio de sus padres. Aunque el cumplimiento de ellas había tomado muchos siglos y generaciones, todo se había cumplido al fin en el calendario de Dios y a su debido tiempo. Una lección que aprender es que el creyente debe hacer todo lo que el Señor establece para cada momento de su vida y descansar en la seguridad que el Señor llevará a cabo su designio conforme a su sabiduría y a su conocimiento. La bendición para Israel se manifiesta en las siguientes palabras. Fidelidad. Dios es fiel. Dios dio la tierra que había jurado para. Realidad. Los israelitas y las tribus y los descendientes de Leví la poseyeron. Estabilidad. Porque habitaron en ella. Israel era un pueblo en su heredad. No habían sido ellos quienes alcanzaron la bendición. Era la gracia de Dios que había actuado en favor de ellos. El verso 44 dice: y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Dios había prometido victoria y éxito en las acciones militares contra los habitantes de Canaán. Desde el comienzo del libro de Josué encontramos que Dios debilita el ánimo de los habitantes de la tierra. Esto hizo que la conquista de la tierra fuese un poco más aliviada. Y esta conquista fue de las ciudades más importantes, y derrotaron a los reyes más poderosos. Ninguno de los enemigos, tanto individualmente o a través de las coaliciones de reyes que ellos hicieron, fueron capaces de enfrentarse con éxito a Israel. Ejércitos bien entrenados con armas modernas y eficaces para aquellos tiempos, como lo eran los carros herrados, quedaron destruidos de las llanuras como monumentos al poder de Dios y a la debilidad del hombre. La gran extensión de territorio que poseían fue alcanzada porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. Verdaderamente la conquista duró tiempo, y las acciones militares estuvieron a lo largo de un extenso periodo. Incluso en el momento en que se reparte la tierra, había núcleos de pobladores que estaban procurando reagruparse para recuperar al menos parcialmente sus posesiones. Sin embargo, esto era también el cumplimiento de la palabra que Dios había dado. En Deuteronomio 7:22. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. El poder sobre los enemigos no podía imaginar que los ejércitos de Israel podían hacer eso, sino que era la omnipotencia de Dios. Ese poder estaba a disposición del pueblo para completar la obra en el futuro. Lamentablemente no pudieron alcanzar un éxito completo, incluso en los brillantes días de
la monarquía, porque no permanecieron fieles en la fidelidad para con Dios. Leemos el verso 45, que dice: no faltó palabra, todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Así se registra el relato en este libro de Josué, la experiencia que tuvo Israel en las fidelidades respecto de la tierra. Con el resumen de las ciudades de los levitas se cierra el relato histórico del libro. Todavía quedan algunos capítulos respecto del futuro de Israel. Con las palabras de este versículo 45 se establece una conclusión teológica de la acción del Señor para con su pueblo. La promesa con juramento hecha a los padres había llegado a un cumplimiento definitivo. La sabiduría de la providencia y el designio divino quedaban realizados. Dios llama a su pueblo para que verifique esta realidad. Las promesas de Dios eran buenas, no podían ser menos cuando salen de un Dios que es bueno en sí mismo y bueno para con todos. El resumen de esta sección del libro debe expresarse con una impresionante frase: todo se cumplió. Dios fue fiel con respecto de la tierra, pero Israel no. Cualquier falla para poseer la tierra no fue porque Dios no haya hecho provisión adecuada, sino porque Israel ha fallado en seguir a Jehová. La lección para aprender es que Dios nos ha sido fiel y ha hecho provisión para tener una vida de victoria continua en todas las batallas. Él nos ha dado la grandeza de su gloria. A la luz de la cruz, el enemigo no tiene derecho de habitar en tu tierra. El reclamo de Satanás, el vengador de la sangre de tu vida, le fue arrebatado en el Calvario. El pecador no tiene derecho a establecerse en la vida del Hijo de Dios. El enemigo de nuestra tierra está destituido por la sangre y resurrección de Jesucristo. Todas las promesas se cumplieron. Todo sucedió. No faltó nada de lo que el Señor había dicho. El mar estaba cruzado. El desierto estaba atrás. Ahora tenían agua y tenían comida. La tierra de gigantes, Basán, fue sometida. Cruzaron el Jordán. Poseyeron la tierra. Todo se llevó a cabo sin dificultad, siempre que Israel estuviese dispuesto a continuar. Desde ese tiempo y hasta ahora aprendemos una lección poderosa. La Iglesia de Cristo ha avanzado a través de los siglos, pero los feroces enemigos se levantaron a gran escala y parecía imposible que la Iglesia continuara, pero las promesas de Dios a sus hijos son inquebrantables. Todo el plan divino se ha realizado de manera constante. Dios es el mismo hoy que ayer. Su poder en nuestros corazones no es débil. Su unción no está agotada y todavía son reales las promesas futuras. Si somos fieles a su palabra, Dios no fallará. Cumplirá todas las promesas que ha dicho. Cuando el creyente cuenta y tiene la filiación de Dios, es decir, la fidelidad de Dios, toda la tierra se vuelve suya. Amado, es tuya, porque Dios es fiel. El creyente que es pueblo de Dios tiene perdón, tiene justificación, tiene adopción, tiene santificación, tiene todo a su disposición para que posea el sustento para el alma. El territorio que tenemos ante nosotros es una tierra amplia de riqueza desconocida. Cuanto más alto subamos la colina de la meditación, mejor podremos contemplar nuestra heredad de nuestra tierra, que se extiende a lo largo y ancho hasta el cielo, hasta la eternidad. Cada uno de nosotros podemos aferrarnos a las promesas del Señor y esperar el momento en que su gracia abra las puertas que permitan el paso al pleno disfrute, no solo de la herencia reservada en los cielos, sino de lo que todavía es más glorioso, la compañía definitiva de aquel que tomará a su pueblo, para que donde Él esté, estén también con Él los suyos. Qué maravilloso es esto de la promesa, que usted y yo somos participantes de ella y nos aguarda esta esperanza gloriosa. Echemos más de lo que Dios, poseyamos la tierra y vivamos en ella para la gloria. Que el Señor nos bendiga.